Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, espero que te guste el contenido que hago. El secreto del diario de cuero. Todo comenzó cuando las autoridades señalaron a mi abuelo Mateo por supuesta coerción contra varios comerciantes del pueblo. Los cargos eran severos: intimidación, chantaje, abuso de poder. El proceso judicial ya había comenzado y toda la familia vivía bajo una nube de vergüenza y desesperación. Sin embargo, mientras todos se preparaban para lo peor, yo me encontraba en mi habitación, revisando las páginas amarillentas de su viejo diario de cuero. Ese cuaderno había estado sobre mi escritorio durante semanas, heredado tras la muerte de mi abuela Clara. Nunca pensé que entre sus páginas descubriría la verdad que cambiaría todo. La primera entrada que llamó mi atención databa del 15 de marzo de 1987. Mi abuelo escribía sobre don Esteban Herrera, el hombre más rico del pueblo, quien había llegado a su tienda de abarrotes con una propuesta extraña. Herrera le ofreció una suma considerable de dinero a cambio de que Mateo convenciera a los demás comerciantes de vender sus propiedades a precio reducido. Mi abuelo se negó rotundamente. Herrera insiste, escribía mi abuelo. Me amenaza con arruinar mi negocio si no colaboro. Pero no puedo traicionar a mis vecinos. Esta tierra ha sido nuestro hogar por generaciones. Página tras página, el diario revelaba una conspiración que había durado décadas. Don Esteban había estado manipulando sistemáticamente a los comerciantes del pueblo, utilizando información privilegiada sobre planes de desarrollo urbano. Sabía que el gobierno construiría una autopista que pasaría exactamente por el centro comercial del pueblo, lo que incrementaría exponencialmente el valor de esas tierras. El plan era simple pero cruel: comprar todas las propiedades a precios irrisorios antes de que se anunciara oficialmente el proyecto de la autopista. Para conseguirlo, Herrera había comenzado a difundir rumores sobre la mala situación económica del pueblo, había presionado al banco local para que negara préstamos a los comerciantes, y había sobornado a funcionarios municipales para que crearan regulaciones que dificultaran el funcionamiento de los negocios pequeños. Mi abuelo había descubierto todo esto gradualmente. En una entrada del 3 de abril, describía cómo había seguido a Herrera hasta una reunión secreta en la alcaldía. Había logrado escuchar parte de la conversación donde se discutían los pagos a funcionarios corruptos y la manipulación de documentos oficiales. Herrera le entregó un sobre al alcalde Morales, escribía. Pude ver billetes dentro. Hablaron sobre acelerar las inspecciones sanitarias a los restaurantes de la plaza y sobre rechazar los permisos de renovación para las tiendas más antiguas. Pero lo más impactante vino en las páginas siguientes. Mi abuelo había comenzado a recopilar evidencia. Había fotografiado documentos, grabado conversaciones, y había convencido a otros comerciantes de que documentaran las presiones que estaban recibiendo. Todo esto lo había hecho en secreto, sabiendo que si Herrera descubría sus actividades, las consecuencias serían terribles. El 20 de mayo de 1987, mi abuelo escribió: Herrera vino hoy con dos hombres que no conocía. Me dijeron que tenía una semana para convencer a los demás comerciantes de vender, o enfrentaría las consecuencias. Uno de ellos me mostró fotos de mi casa, de Clara saliendo del mercado, de mis nietos jugando en el parque. El mensaje era claro. Mi corazón se aceleró al leer esto. Mi abuelo había estado protegiendo a toda la familia de amenazas que nunca conocimos. Pero no se había rendido. En lugar de ceder al chantaje, había ideado un plan para exponer la verdad. Las siguientes páginas detallaban cómo mi abuelo había organizado una red de resistencia entre los comerciantes. Habían acordado simular que estaban considerando vender sus propiedades, pero en realidad estaban documentando cada interacción con Herrera y sus asociados. Habían instalado cámaras ocultas en sus tiendas, habían grabado llamadas telefónicas, y habían comenzado a reunir testimonios de otros pueblos donde Herrera había aplicado la misma estrategia. El diario revelaba nombres, fechas, lugares, cantidades de dinero. Mi abuelo había sido meticuloso en su documentación. Había conseguido copias de contratos fraudulentos, había fotografiado reuniones secretas, y había identificado a todos los funcionarios corruptos involucrados en la conspiración. La entrada del 15 de junio fue particularmente reveladora: Herrera se está desesperando. Sus inversionistas en la capital están presionándolo para que complete las compras antes de que se anuncie oficialmente el proyecto de la autopista. Ayer me ofreció el triple de lo que vale mi propiedad, pero cuando le dije que necesitaba tiempo para pensarlo, se puso furioso. Me gritó que me arrepentiría de desafiarlo. Pero mi abuelo había estado un paso adelante. Había contactado a un periodista de investigación en la capital, un tal Fernando Vega, quien había estado investigando casos similares de corrupción inmobiliaria en pueblos pequeños. Vega había venido al pueblo discretamente y había comenzado a recopilar información adicional. El 2 de julio, mi abuelo escribió: Vega ha confirmado mis sospechas. Herrera ha hecho esto en al menos 5 pueblos diferentes. Siempre el mismo patrón: información privilegiada, funcionarios corruptos, intimidación a los propietarios. Pero esta vez será diferente. Tenemos evidencia suficiente para exponerlo. Sin embargo, algo había salido mal. Las últimas entradas del diario, fechadas a finales de julio, mostraban creciente preocupación. Herrera había descubierto que los comerciantes estaban documentando sus actividades. Había comenzado a tomar represalias más agresivas. Anoche rompieron las ventanas de la panadería de González, escribía mi abuelo. Esta mañana encontraron el auto de Ramírez con las llantas cortadas. Herrera está enviando un mensaje. Varios comerciantes están considerando rendirse. La penúltima entrada, del 28 de julio, era particularmente angustiante. Herrera vino hoy con una propuesta final. Dice que si no convenzo a los demás comerciantes de vender en los próximos 3 días, él se asegurará de que todos perdamos nuestros negocios de una manera u otra.
Dice que tiene contactos en la fiscalía que pueden inventar cargos contra cualquiera de nosotros. Y entonces llegué a la última entrada, fechada el 30 de julio de 1987. Herrera ha cumplido su amenaza. Esta mañana llegaron los agentes de la fiscalía con una orden de arresto. Los cargos son exactamente los que él mencionó: coerción, intimidación, chantaje. Ha logrado que parezca que yo era quien estaba presionando a los comerciantes para que vendieran sus propiedades a precio reducido. Ha manipulado las evidencias, ha sobornado a testigos, ha falsificado documentos. Es un maestro de la manipulación. Mi abuelo había agregado una nota final: toda la evidencia real está escondida en el sótano de la casa, detrás de la pared falsa que construí el año pasado. Si algo me pasa, espero que alguien de la familia la encuentre algún día. La verdad debe salir a la luz. Mi corazón latía con fuerza mientras terminaba de leer. Las acusaciones contra mi abuelo habían sido completamente fabricadas. Él había sido la víctima, no el perpetrador. Herrera había logrado invertir la situación, presentándose como el ciudadano preocupado que había reportado las supuestas actividades criminales de mi abuelo. Inmediatamente bajé al sótano de la casa de mis abuelos. ¿Te está gustando? Suscríbete y compártelo con alguien que también lo necesite. Siguiendo las instrucciones del diario, encontré la pared falsa detrás de las viejas estanterías. Dentro había una caja metálica que contenía decenas de documentos, fotografías, grabaciones y testimonios escritos. Era un archivo completo de la conspiración de Herrera. Había fotos de Herrera entregando sobres con dinero a funcionarios. Había grabaciones de conversaciones donde discutía abiertamente sus planes para manipular a los comerciantes. Había copias de documentos oficiales que habían sido alterados para facilitar sus operaciones. Había testimonios de comerciantes de otros pueblos que habían sido víctimas de esquemas similares. Pero lo más impactante era una grabación fechada una semana antes del arresto de mi abuelo. En ella, Herrera hablaba por teléfono con alguien, presumiblemente un cómplice en la fiscalía. Discutían exactamente cómo iban a fabricar las evidencias contra mi abuelo, qué testigos iban a sobornar, y cómo iban a presentar el caso para que pareciera convincente. Mateo está causando demasiados problemas, decía Herrera en la grabación. Necesitamos neutralizarlo antes de que arruine todo el proyecto. Los cargos por coerción serán perfectos. Nadie sospechará que un comerciante respetado pueda ser en realidad el villano de la historia. Tenía en mis manos la evidencia que podría exonerar completamente a mi abuelo y exponer la verdadera conspiración. Pero también me di cuenta de por qué él nunca había podido usar esta información. Herrera había actuado demasiado rápido, arrestando a mi abuelo antes de que pudiera revelar la verdad. El juicio había sido un montaje. Los testigos habían sido sobornados o intimidados. Las evidencias habían sido fabricadas. Mi abuelo había sido condenado y había pasado 5 años en prisión por crímenes que nunca cometió. Cuando salió, estaba quebrado económicamente y destrozado emocionalmente. Murió pocos años después, llevándose a la tumba la amargura de haber sido injustamente acusado. Pero ahora, 35 años después, tenía la oportunidad de limpiar su nombre y exponer la verdad. Contacté inmediatamente a un abogado especializado en casos de revisión judicial. También busqué al periodista Fernando Vega, quien ahora era editor de un importante diario nacional. Vega recordaba perfectamente el caso. Me contó que había estado investigando a Herrera durante años, pero que nunca había logrado reunir evidencia suficiente para exponerlo. Cuando vio el archivo que mi abuelo había compilado, no pudo ocultar su emoción. Esto es oro puro, me dijo. Tu abuelo era un investigador nato. Esta evidencia no solo exonera su nombre, sino que puede llevar a la cárcel a docenas de personas corruptas que han estado operando impunemente durante décadas. La investigación que siguió reveló que Herrera había continuado con sus operaciones fraudulentas durante todos estos años. Había expandido su red de corrupción a nivel estatal, había arruinado a cientos de familias, y había amasado una fortuna estimada en varios millones de dólares. El caso se reabrió oficialmente 6 meses después. Los medios de comunicación cubrieron la historia extensamente. El hombre que documentó su propia persecución fue el titular que utilizó el periódico nacional. La historia de mi abuelo se convirtió en un símbolo de resistencia contra la corrupción y la injusticia. Herrera fue arrestado junto con 15 funcionarios corruptos. Enfrentó cargos por fraude, soborno, falsificación de documentos y conspiración. Su imperio inmobiliario se desplomó casi instantáneamente. Los comerciantes que habían perdido sus propiedades décadas atrás recibieron compensaciones millonarias. El nombre de mi abuelo fue oficialmente limpiado. El gobierno municipal emitió una disculpa pública y nombró una calle en su honor. La familia recibió una compensación económica significativa, pero para nosotros, lo más importante era que la verdad finalmente había salido a la luz. Durante la ceremonia de reconocimiento, el alcalde actual leyó un párrafo del diario de mi abuelo. No lucho por mí, sino por la justicia. No importa cuánto tiempo tome, la verdad siempre encuentra una manera de emerger. Confío en que algún día, alguien encontrará estas palabras y continuará la batalla que yo no pude terminar. Mientras escuchaba estas palabras, pensé en cómo mi abuelo había tenido la sabiduría de documentar todo meticulosamente, sabiendo que algún día alguien continuaría su trabajo. Había sido víctima de una injusticia terrible, pero nunca se había rendido. Incluso desde la tumba, había logrado obtener su vindicación. La historia de mi abuelo me enseñó que la verdad puede estar enterrada durante décadas, pero nunca puede ser destruida completamente. Siempre existe la posibilidad de que alguien, en algún momento, encuentre las piezas del rompecabezas y las una para revelar la imagen completa. Hoy, cuando paso por la calle que lleva su nombre, recuerdo las palabras finales de su diario. La justicia puede llegar tarde, pero nunca es demasiado tarde para la justicia. El viejo diario de cuero ahora descansa en un lugar de honor en mi estudio, recordándome que cada injusticia documentada es una semilla de verdad que eventualmente florecerá, sin importar cuánto tiempo tome.
¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios. Si te gustó esta narración, te recomiendo especialmente el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo. Nos vemos mañana con otra historia que te pondrá los pelos de punta.